Muy buenos días para todos. En especial quiero agradecer a toda la prensa presente. Hoy nos acompaña en esta conferencia de prensa, de la cual vamos a dar información con respecto a la situación del COVID en el distrito de Lincoln. Nos acompaña parte del equipo de salud, el doctor Lorenzo, la doctora Dubra, el doctor Cheme, pero también tenemos el honor que nos acompañan desde el Comité de Bioética, el doctor Granato y la licenciada Valeria Díaz. La verdad que es un orgullo tenerlos acá, es un orgullo el trabajo que están llevando adelante desde el Comité de Bioética. Hoy el objetivo principal de esta conferencia de prensa es que nos parece oportuno aclarar algunas cuestiones que se ha generado dudas en el manejo de la información, y qué mejor que los actores principales del distrito de Lincoln puedan brindar tranquilidad, en primer lugar, a la comunidad, y por otro lado, certeza y garantía de los datos que nosotros estamos informando, que aprovecho también a manifestar que nosotros como Estado es imposible mentir, o es imposible guardarse datos cuando trabajamos en equipo con provincia y con nación, llevando adelante diferentes registros. La verdad que, como todos saben, el coronavirus es una pandemia a nivel mundial. Creo que cada uno de nosotros, como ciudadanos, en el lugar de ciudadanos, ya sabemos y entendemos de esta situación. Hemos aprendido en estos meses muchísimo con respecto a este virus. Tengo que decirles que este virus, que hoy está transitando también por el interior de la provincia de Buenos Aires, en los diferentes distritos, es un virus que todavía no tenemos la vacuna, y por lo cual también tenemos que empezar a aprender a convivir con este virus, por lo menos a cambiar hábitos hasta que la vacuna aparezca. En esa situación, siempre lo he manifestado, yo creo que miedo no le tenemos que tener, porque como lo manifesté, es una pandemia, es un virus que está entre nosotros, vino y está para quedarse un tiempo más. Sí le tenemos que tener respeto y aprender a convivir con este virus. Y aprender a convivir con este virus requiere del compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros, y del Estado también, y los diferentes estamentos o instituciones de una sociedad, para llevar adelante el control epidemiológico de esta enfermedad, que ese es el quid de la cuestión. El tener conocimiento, en saber controlar la situación epidemiológica. Porque la particularidad que tiene este virus es el contagio rápido, porque el porcentaje de mortalidad no es muy alto. Hay otras enfermedades, quizás hasta más conocidas por nosotros, que tienen más alto porcentaje de mortalidad. No es una enfermedad tan agresiva desde ese punto de vista. Sí es agresiva en el contagio rápido que se da. Entonces, ahí es donde nosotros, como sociedad, sabiendo, investigando y conociendo la realidad, es que tenemos que cambiar hábitos para controlar esa situación y que no se transforme en un contagio masivo. Porque esto vino para quedarse, y en ese quedarse, tanto las libertades individuales y económicas, seguramente se van a ir dando las aperturas correspondientes, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a convivir. Hay voces, y yo lo he manifestado en algunos medios, que las clases con algún protocolo exigente tienen que comenzar. Ya se han expresado diferentes ministros que las clases tienen que comenzar.
y así sucesivamente con otras actividades. Por eso que el miedo no nos tiene que paralizar, al contrario, no se le tiene que tener miedo a esta enfermedad. Tenemos que respetar esta enfermedad y en conjunto, como se viene trabajando desde el primer día en Lincoln, que gracias a ese trabajo en equipo, y también podemos decir suerte, pero a la suerte hay que acompañarla. Y en ese trabajo, Lincoln es uno de los distritos donde todavía, más allá de los casos de COVID que hay y de las personas que se han tratado, se han reportado, se han aislado, nosotros venimos haciendo las cosas como corresponde, que es mantener la línea de contagio plana. Que el contagio, porque seguramente nos vamos a contagiar todos, esto lo tenemos que saber, nos vamos a contagiar e ir contagiándonos de a poco, pero que ese contagio sea un contagio lento y que podamos controlar la parte epidemiológica y tener la línea de contagio plana. Es así como el sistema de salud no va a colapsar y va a poder atender a todas las personas como corresponde. Y cuidar principalmente, porque esa es la idea y creo que tanto a nivel municipal, provincial, nacional y mundial, se tiende a cuidar a la clase o a la edad o a la franja etaria que más impacta esta pandemia. Lo voy a dejar al doctor Lorenzo que explique la situación epidemiológica y después así le voy dando la palabra a todos los que están en la mesa acompañándome. Muchas gracias. Bueno, buen día. Estamos transitando el 7º mes de pandemia decretado por el Gobierno Nacional y nosotros en Lincoln hemos vivido en todas las fases y actualmente mantenemos la fase 5. En este tiempo, como ustedes saben, hemos podido adaptar el recurso necesario para atender al paciente propiamente dicho en lo que es los diferentes niveles de internación, que eso lo hemos repetido varias veces. Pero quiero hacer hincapié en que también hemos conformado un equipo sólido para realizar otras tareas tan o más importantes como es el del recurso de atender al paciente internado. Esta tarea la estamos haciendo desde el primer día, o estas tareas, como es el caso de detección precoz de los casos, que los hemos hecho a través de los hisopados. Y si hablamos de números, tenemos hecho hasta la fecha 505 hisopados, que obtuvimos el primer caso positivo allá por el 29 de agosto, en el día 158 de la pandemia. Eso en cuanto a la detección de casos. Y otras de las tareas importantes es el seguimiento y la vigilancia de estos casos positivos y de los contactos estrechos. Y esto también es trabajo de este sólido equipo que no se los ve, pero se los escucha seguramente a aquellos que han recibido el llamado permanente, acompañándolos, brindándole asistencia. Y dentro de esta tarea de seguimiento y vigilancia, les informo que tenemos hasta la fecha un total de 3.558 personas aisladas, tal sea así reportadas a través del 107, que son aquellos casos que tienen algún síntomas y que requieren aislamiento preventivo, como también aquellos casos que se reportaron a través del 147, que son los casos preventivos que vienen de lugares de alta circulación de virus. Y ahora, luego del primer caso diagnosticado en nuestro distrito, incorporamos el sistema de seguimiento, que es el Good Data, donde acá volcamos toda la información de los casos positivos y nos ordena para el seguimiento de los contactos estrechos. De esta manera hacemos el seguimiento y la vigilancia. Y estamos implementando últimamente un sistema de asistencia a todas estas personas que requieren, por algunas circunstancias propias de la enfermedad
o por circunstancias que requieren otro tipo de asistencia, como económica, como asistencia habitacional, como asistencia psicológica, dado que estas personas, más allá de tener que lidiar con la enfermedad propiamente dicha, tienen que lidiar con el hecho del aislamiento y demás circunstancias que esta enfermedad les pudiese provocar. Y otra tarea importante de este equipo es brindar la información. Esta información debe ser, o debemos darla en forma, es una información necesaria, una información que debemos brindarla en un momento oportuno y de una manera adecuada, porque estamos manejando con una información sensible, es algo personal y más que estamos hablando de personas enfermas, que en algunas circunstancias, como ustedes lo han vivido o saben en cercanías, que esta información a veces ha sido la causa de que estas personas, además de tener que lidiar con la enfermedad, han sido víctimas de algunos agravios de otras personas. En este sentido, está trabajando también en nuestro equipo que estamos hablando, un equipo asesor, el Comité de Bioética, que tenemos el gusto de contar con algunos de los integrantes, la licenciada Valeria Díaz, psicóloga, y el doctor Granato, que con su sola presencia no hace falta, creo, ahondar en presentación. Debo decir también que, como dijo Salvador, tenemos que conocer, y les quiero decir, que este virus no vino a visitarnos por unos meses. Este virus se vino a quedar, a vivir con nosotros durante un tiempo mucho mayor del que deseamos o del que suponemos. Por eso, creo que tenemos que comprender que tenemos que saber que cotidianamente vamos a vivir con este virus y que cotidianamente vamos a saber que vecinos, amigos, seres queridos se van a contagiar, se van a enfermar y que nosotros también podemos ser víctimas de ese contagio. Este es un problema que nos afecta a todos y nos va a afectar seguramente en mayor o menor medida a todos. Por eso creo que es necesario que actuemos con responsabilidad, que seamos solidarios y que seamos humanos. Quiero que sepan que estamos conformando un grupo, o hemos conformado un grupo muy sólido de trabajo que trasciende las fronteras de la Secretaría de Salud e inclusive trasciende la frontera del municipio. Hay otras instituciones, otros participantes, otros actores que no están directamente relacionados con el municipio. Estamos preparados, estamos atentos para enfrentar las diferentes circunstancias y las diferentes variables que nos puede presentar esta pandemia. Así que en este sentido, quiero agradecer al equipo que acá está atomizado en nosotros, pero en realidad es muchísima gente que está trabajando en esta pandemia. Hablamos no solamente de enfermeras, personal de secretaría y otros que están permanentemente trabajando y muy abocados a esto. Nosotros acá, en forma de representativa, contamos con el doctor Chemes, que ya le va a contar cómo están trabajando las unidades sanitarias, la doctora Dubra, que es un trabajo muy arduo, que es de preparación en el hospital, y por supuesto, de categoría presencia, parte del Comité de Bioética, que nos ayuda y nos sugiere cómo realizar esta información que, insisto, es una materia sensible. Así que muchas gracias. Perdón, por ahí creo que Salvador me había pedido que dé algunos números de la situación actual epidemiológica. Tenemos actualmente 12 casos activos
12 casos positivos que están siendo seguidos, de los cuales nominalizamos 7 casos en la ciudad de Lincoln, 4 en la localidad de Roberts y 1 en Pasteur. En total tenemos una cantidad acumulada de casos positivos, 33 casos, de los cuales 20 casos fueron diagnosticados en Lincoln por hisopado realizados acá, 7 casos positivos con el criterio clínico epidemiológico que en algún momento se utilizó, y 6 casos que suman a estos 33, casos que en forma particular se diagnosticaron o vinieron ya con diagnóstico de otros distritos por cuestiones que realizan su trabajo en otros distritos. Y tenemos actualmente en espera como caso sospechoso 13 casos o 13 hisopados que están todavía en cuenta para ser descartado o diagnosticado. Estos suman a los 505 hisopados que se hicieron, de los cuales 472 fueron descartados. Espero ser, y es nuestra intención, ser cada vez más claro con las cifras y con la información que le damos. Como dice Salvador, no es nuestra intención y no se puede ocultar la información, porque esto es información que está en los registros nacionales y provinciales. Gracias. Bueno, Bettina. Hola, buenos días. Bueno, nosotros queríamos contarles la parte de trabajo que hemos hecho, primero en la preparación del hospital y de los equipos de salud, junto con un montón de gente, con el Comité de Bioética, con el Comité de Infectología, trabajando en la preparación de los protocolos, trabajando en el uso adecuado de los elementos de protección personal para los agentes de salud, preparándonos en la limpieza adecuada y en muchas otras cuestiones más que tienen que ver no solo con el tratamiento específico de COVID, sino con el funcionamiento del hospital. En esta última parte, digamos, una vez llegado el primer caso positivo, comienza la fase de mitigación. Entonces queríamos contarle cuál es nuestro trabajo en esta fase. Parte de nuestro trabajo, ¿no? El otro trabajo se sigue haciendo y se le suma esta parte de trabajo. Fundamentalmente lo que se hace es, cuando se identifican los casos positivos, hay un trabajo de investigación y de análisis acerca de los contactos estrechos de esa persona. Lo que se hace es investigar, preguntar, trabajar junto con la persona, con el paciente, para atrás, ¿sí?, ir viendo las actividades que se realizó, que esa persona realizó, qué actividades realizó, con qué personas se encontró, y si todas esas personas, todos esos actos de su vida, podemos identificar lo que se llama contacto estrecho. No toda persona que haya estado con un COVID positivo es un contacto estrecho, y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque usualmente cuando uno se entera que hay alguien conocido que es un paciente COVID positivo, enseguida surge el miedo. Bueno, para eso se hacen este tipo de preguntas, para establecer exactamente cuáles son los contactos estrechos, cuáles son aquellas personas que hay que aislar y cómo seguir en esta cadena de comunicación. Esta es una tarea que a veces no resulta fácil, para el paciente sobre todo no resulta fácil, porque es difícil acordarse para atrás dónde estuve, qué hice, con quién estuve, cuánto tiempo, si guardé o no guardé la distancia social. Nosotros naturalizamos o tenemos muchas actividades que son automáticas en nosotros, entonces es difícil hacer este raconto. Así que eso muchas veces hace que nosotros estemos en comunicación con esa persona varias veces en el día y en los días subsiguientes, a veces preguntando exactamente lo mismo. Entendemos que es cansador, pero bueno, esto es parte de la tarea.
Así que una vez hecho este análisis acerca de los contactos estrechos y haber definido cuáles son las personas que hay que aislar, esas personas entran en un seguimiento telefónico que tiene que ver, como decía el doctor Lorenzo, no solamente con los aspectos de salud, en el sentido de si tiene síntomas, cómo se siente, evaluar algunas condiciones que tienen que ver con los riesgos que puede estar corriendo esa persona, o sea, una evaluación que tiene que ver con lo médico, pero también otro tipo de evaluación que tiene que ver con la asistencia que esa persona a lo mejor necesita. Porque esto también lo estamos aprendiendo entre todos. No es fácil estar aislado, ¿sí? No es fácil entender las necesidades que tiene esa persona que está aislada. Esa persona que está aislada a su vez está preocupada por toda la gente conocida, amigos o familiares que están aislados en sus otros domicilios. Así que esa es una tarea, digamos, que insume tiempo, paciencia, para los pacientes sobre todo, pero que además es una tarea que estamos recién ahora aprendiendo a hacer, ¿sí? Con esta pandemia nosotros estamos aprendiendo a cambiar de modo de vida, estamos aprendiendo a trabajar en salud de distinta manera y estamos aprendiendo a cómo acompañarnos todos en este tránsito que COVID va a hacer por nuestra ciudad. Todos estos datos son registrados, ¿sí? No hay posibilidad alguna de como dijeron recién, decir una cifra o dar un positivo que no lo es, o dar un negativo que fuera positivo. O sea, no es posible mentir sobre esos datos. Esta es una pandemia, hay un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hay un registro, todo lo que está incorporado en ese registro es información oficial y esa información corresponde y pertenece al paciente. Lo que hace Salud es administrar de alguna manera, tener en guarda esa información, pero esa información le corresponde al paciente. Así que sobre eso nosotros no podemos cambiar cifras, ¿sí? Lo que está ahí es lo que realmente sucede. Y luego todo el sistema de seguimiento se utiliza, como dijeron recién, un sistema que es GoData, donde se va haciendo el seguimiento día por día, o depende de si le toca llamado telefónico todos los días o día por medio, eso es distinto en cada una de las personas. Se van incorporando si tienen síntomas o no tienen síntomas, o sea, si está enfermo o si está sano, y genera las alarmas necesarias para, eventualmente, si hay una persona que, de acuerdo a los síntomas, necesita alguna evaluación médica, se actúe en consecuencia. Así que, bueno, ese es básicamente nuestro trabajo. No sé si... Sí, me gustaría que el doctor Cheme, así después el doctor Granato y Valeria nos dan desde el Comité de Ética su opinión. Buenos días para todos. Bueno, mi tarea en la Secretaría de Salud está relacionada con la dirección de las unidades sanitarias de las localidades del distrito. Este trabajo lo vengo desempeñando desde hace un tiempo atrás, donde estamos trabajando de manera articulada y coordinada con la Secretaría de Salud, con las diferentes unidades sanitarias. Como dijo Sergio, en algún momento hubo que optimizar los recursos y esto no fue ajeno a lo que pasó en los pueblos, donde tuvieron que adaptarse a un nuevo estilo de vida, por así decirlo, y donde hubo que adaptar los edificios para que todos cuenten hoy en día con un espacio de febril respiratorio, cosa que por ahí a veces es impensado, pero esta situación nos llevó a un extremo tal en la cual en cada una de las unidades sanitarias se tuvo que armar el espacio para febril respiratorio. Los médicos de los pueblos participan activamente de las reuniones que se mantienen con Zoom, con la Secretaría de Salud, con el Comité de Infectología, con el equipo de la Secretaría,
con la información que se está brindando diariamente, semanalmente o de la manera que sea. Hay que destacar algo muy importante, que por ahí el médico que está en la localidad se siente mucho más solo, más aislado. Son 1, 2, a veces 3 médicos, a diferencia de la ciudad de cabecera, donde somos 100 médicos que estamos todos juntos y por ahí nos podemos ayudar y apoyar de manera más aglutinada. Entonces quiero hacer hincapié fundamental en el muy buen trabajo que vienen desarrollando las diferentes unidades sanitarias. A algunas les ha tocado tomar algunas medidas más extremas y lo han hecho, por así decirlo, casi a la perfección, como es el caso de Roberts, y la muy buena predisposición de todo el personal, que en determinado momento tuvo que aislarse 14 días en la unidad sanitaria y lo ha hecho sin ningún rencor. Por último, por ahí esta gente se ha visto afectada, por así decirlo, no quiero usar la palabra hostigada por ahí, para que se dé más información respecto a la pandemia. Y como se viene diciendo recién acá, la información se ha tratado de canalizar a través de la Secretaría de Salud y se cree que es la manera más transparente. Acá no se oculta ningún dato, sino que justamente para evitar malos entendidos se ha usado un solo canal de información. Así que esto es para la comunidad de los pueblos, que sepan que esto es una confidencialidad, que ya por ahí el Comité de Bioética se va a expresar mucho más, con mucho más conocimiento que yo de este tema, y que no es que no se le quiere dar información, sino que la información, como hacemos en medicina, es gradual la información. Tiene una dosis, hay que saber cómo darla, cuándo darla y cuánto tiempo darla. Entonces, eso es lo que le pido básicamente a la comunidad, que deje de presionar al médico del pueblo, que demasiado trabajo tiene y muy bien lo está desarrollando, y que la información va a llegar con la pura verdad. Bueno, doctor Donato o Valeria. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero, en nombre mío y del comité que coordino, agradecer esta oportunidad de participar de un grupo de trabajo en esta ocasión de pandemia. Yo quisiera tomarme 1 o 2 minutos en explicarles a ustedes quiénes somos y qué hacemos. Si alguno lo conoce, disculpen, pero la bioética no es algo que sea de conocimiento así generalizado, a pesar de que últimamente ha crecido en su expresión. La bioética, para definirla de una manera sencilla, es una especie de puente entre la ciencia y el humanismo. Así que siempre existió la actitud bioética en el equipo de salud y desde Hipócrates en adelante hubo ese pensamiento. En los últimos años se ha estructurado el estudio, la difusión y se ha progresado en cuanto al ejercicio de la bioética. La bioética se funda en los derechos humanos. Uno de sus derechos es el derecho a la salud. Todos los derechos humanos están, como es sabido, sustentados en un trípode, diría yo, entre la dignidad humana, la igualdad, la dignidad humana, la igualdad y la equidad, ¿no? Y la justicia, perdón. Así que ese es más o menos el esquema. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros somos un grupo multidisciplinario, hay personal de salud, psicólogos como Valeria, inclusive hemos incorporado gente de la comunidad, abogados, de tal manera que en el comité se discuten o se analizan los posibles dilemas, para que ustedes entiendan. Uno es, por ejemplo, que existe ahora de la comunicación. ¿Cómo se debe dar la comunicación? ¿Qué derechos tiene el que comunica y el que es comunicado? Ahí están los conceptos de confidencialidad. Así que eso ya lo vamos a analizar. Entonces nosotros tenemos esa misión de analizar
somos no vinculantes, nuestra recomendación o después de debatir el tema en el comité, nosotros hacemos la recomendación y quien nos la ha solicitado, sea la autoridad del hospital o algún miembro de la comunidad, la toma o no. Que no se nos confunda con un tribunal de justicia ni disciplinario. Así que esa es más o menos, hay muchas cosas más para decir, pero esa es más o menos nuestra misión como comité. Nuestro comité en Lincoln fue fundado en el año 94 y en el 97 existe la ordenanza, que todavía está en vigente, y después cayó en desuso hasta que ahora, con estas circunstancias, a instancias del actual gobierno, fuimos convocados y lo reflotamos con algunos de los mayores como yo, que estamos del principio, y otros cuantos jóvenes que son la esperanza nuestra de que esto persista a través del tiempo. Bueno, no quiero, después si tienen alguna pregunta, eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, que somos un grupo autónomo, tenemos decisiones propias, pero que trabajamos dentro del hospital y en coordinación con ellos. Así que, bueno, yo le cedo la palabra a Valeria para que les cuente un poco sobre uno de los derechos, que es la confidencialidad. Hola, buenos días. Un poco como decía Hernán, nosotros nos ocupamos de los principios éticos que se pueden poner en colisión en relación al sistema de salud en general. Somos convocados por los organismos públicos, pero también puede ser por algún paciente, por familiares de los pacientes, siempre que haya un dilema ético que entra en colisión, no entre dos cosas que son más factibles de decidir en algo que está bien o en algo que está mal, sino justamente ambos derechos colisionan por alguna razón. En este caso, nosotros fuimos convocados a partir de marzo y estamos trabajando semanalmente en distintas cuestiones que somos llamados en relación particularmente en relación al hospital, en distintos protocolos o revisión de algunas cuestiones para considerar, para que justamente queden siempre velados los derechos de los pacientes, que es nuestra función. Nos parecía importante poder colaborar en este caso en relación a la difusión de la información, porque una de las cuestiones que hay que tener en cuenta justamente es el derecho del paciente en relación a la información que se da de él mismo. El dato sensible, que implica justamente la salud, una de las cuestiones de los datos sensibles, le pertenece al paciente. Es un derecho que él tiene. En este caso de pandemia, los estamentos estatales lo que hacen es administrar, como decía Bettina, esos datos, porque es necesario hacer una epidemiología del virus justamente para poder controlarlo. Si este paso epidemiológico no está hecho, lo más probable es que un sistema se sature. Por eso es importante que cuando hay un caso pueda dar la información necesaria para hacer un rastreo y que eso se sostenga. En la medida que eso pueda ser posible, lo que justamente está sucediendo y se pone y se muestra en relación a lo que fueron contando, es que ese rastreo posibilitó que el virus no se expanda y que se pueda controlar. ¿Qué pasaría si no? Que el sistema tiene que colapsar necesariamente porque no hay la cantidad suficiente para poder hacer contención al virus. Esos datos que son entregados a la provincia y a la nación, porque es una obligación que el Estado tiene, también tiene la obligación de resguardarlos. Tiene tanto la obligación de administrarlos como resguardarlos. El sistema GoData, que es el que están utilizando, que es muy interesante, nosotros antes de que se implemente lo analizamos en el comité, justamente para que los derechos de los pacientes queden velados y que no se dé información más que de la necesaria. La información necesaria que se puede dar en cualquier caso de enfermedad es, en este caso COVID, solamente un dato relevante que es hombre, mujer, edad y nada más. Ningún otro dato ni detalle que pueda hacer una relación vinculante a que se trate de tal o cual persona, porque eso puede generarle, no con intención, pero sí algún tipo de daño.
el dato es del paciente y tiene derecho a que se lo resguarde. Y esa confidencialidad habitualmente está en uso cuando uno, por ejemplo, va al consultorio y está en una relación médico-paciente y se establece dentro del secreto médico. En este caso de pandemia, lo que sería la autonomía del paciente de poder hacer con su historia clínica lo que le parezca, como es una situación de pandemia, sí está en guarda del Estado, justamente para poder contemplar la cuestión epidemiológica, pero eso no quiere decir que el Estado pueda dar demasiados más datos de ese paciente, porque el dato es del paciente. Nosotros lo que intentamos, además, es que la comunidad pueda tener la mejor información posible. Es necesario que todos estemos bien informados, porque justamente si uno no tiene información a veces le genera más temor y a veces una fantasea que podría, si sabe quién o cuál, etcétera, podría sentirse más a resguardo. La condición de este virus es que como todo virus se expande y uno no sabe dónde está, uno lo supone pero no es tan así. Por lo tanto, lo que sí importa es que uno pueda seguir cuidándose porque esto no va a ser para hoy y dentro de poco tiempo vamos a deshacernos del virus. Probablemente pueda pasar que cuando se baje el número de casos, eso no quiere decir que no vuelva a haber algunos otros pacientes. De hecho, otra de las cosas que es importante que tengan en cuenta es que el sistema de salud es uno de los primeros factores, es más probable que el virus aparezca en los sectores de salud porque son los que están más al contacto con el paciente enfermo, lo cual muchas veces, por más de que se cuiden, se sigan los protocolos, etcétera, bueno, en muchas ocasiones puede ocurrir, y esto lo tienen que tener en cuenta, el personal de salud no se contagia porque quiere, se contagia porque está todo el tiempo trabajando sobre el virus. Pero nuestra función como comité es ir acompañando esas decisiones que se van tomando para que el derecho del paciente siempre esté contemplado. En esta ocasión es la confidencialidad lo que nos ocupa y la posibilidad de pensar que la comunicación, si está bien transmitida, a la población le va a servir más y nos va a ayudar entre todos a poder seguir sosteniendo, bueno, una comunidad más saludable en todo sentido. No sé si después quieren hacer alguna pregunta, pero más o menos esta es nuestra función. Sí, yo al doctor Chemes o al doctor Lorenzo, cualquiera de los dos, pero Chemes me gustaría que me diga específicamente en Roberts, con esta situación, ¿qué se está haciendo? Si los contagios han parado, si están todos aislados, si hay posibilidades de algún contagio más. Y al doctor Lorenzo, ¿cómo ve la curva? Si vamos a entrar en una curva descendente o si todavía no, en cuanto a los contagios, obviamente. Bueno, en lo que respecta a Roberts, la unidad sanitaria, que como se sabe tiene un geriátrico ahí dentro que tiene 33 abuelos, la medida que fue tomada ya es por todos conocida, es que se cerró la unidad sanitaria con personal adentro para asistir a la gente y se creó un espacio de trabajo nuevo para donde poder asistir a las demás personas, porque al mismo tiempo que estamos transitando la pandemia, la gente sigue sufriendo infartos, apendicitis, amigdalitis, neumonías, etcétera. Así que esa es la medida que se tomó en cuanto a la salud pública de Roberts. Se tomaron los contactos estrechos, se hicieron los hisopados correspondientes, venimos recibiendo los resultados de los hisopados paulatinamente, como corresponde, y por ahora, me meto un poquito en la pregunta que le haces a Sergio, la curva se ha aplanado, por así decirlo, porque no es que ha habido más casos. La pregunta que era de los integrantes... Sí, Carlos, quedó pendiente una pregunta hacia mí. La curva, la verdad, para la población que tenemos es una curva baja. Hoy por hoy decimos que estuvimos en un pico que llegamos a tener unos 23 casos, si no mal no recuerdo, y hoy tenemos en forma activa 12 casos, lo cual esa la curva está bajando. Y si me preguntás qué opino, cómo va a ser la curva, si este es el pico, que tantas veces se pregunta, llegamos al pico, no llegamos al pico, es algo muy difícil de responder. Creo que nadie que
que entienda de esto puede llegar a decir cuándo es el pico y cuándo va a descender. Hoy sabemos que el pico estuvo allá por los 23 casos, hoy estamos con 12 casos activos, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Todo depende del comportamiento de la gente, todo depende de cómo actuemos, y si nos seguimos comportando como hasta el momento, es posible que tengamos picos bajitos. Si nos comportamos mal, posiblemente tengamos picos altos, con las consecuencias de tener más contactos estrechos, y al tener más contactos estrechos, la posibilidad de que aparezcan nuevos casos, eso es potencial. Entonces la curva se puede ir disparando. Acá cuando hablamos con Salvador, es un mensaje que le queremos dar, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, que tenemos que saber que cotidianamente, como dije, esto no quiere decir que nos tenemos que conformar, no quiere decir que nos tenemos que resignar a que, bueno, no nos cuidamos. Todo lo contrario, creo que esto vale la pena aclararlo, debemos aclararlo, que debemos seguir cuidándonos como hasta el momento e inclusive más, porque esto no sabemos cuándo se termina. El virus está, va a estar y va a estar por mucho tiempo más. Así que esto recalco la necesidad de continuar siendo responsable y cuidándonos para que no pase y tengamos que decir que la curva se nos escapó. Sí, a cualquier integrante de la mesa a quien corresponda esta pregunta. Escuchaba con mucha atención, realmente coincidimos, ¿no?, en esto que decía tanto el doctor Granato como quien lo acompaña. Ahora estamos en una ciudad chica y en los pueblos son más chicos todavía. Y sabemos que cuando hay un contagio empiezan a surgir los rumores, y muchas veces acertados, de que es aquella persona que tiene COVID, esa persona tiene familiares. Entonces la pregunta es si dentro de la atención que ustedes dan en el hospital hay también atención psicológica y de fortalecimiento hacia esa persona y hacia su entorno. Sí, esto lo intenté, quizás fui muy superficial en la descripción, pero estamos implementando esto que yo hablé de asistencia. La asistencia, además de económica, habitacional, estamos implementando, que en algunos casos lo hemos hecho, la asistencia psicológica, otro tipo de asistencia. Porque es cierto, esto víctima es la persona que está enferma y todo su entorno, porque detrás de esa persona que está enferma, que debe aislarse, también los contactos estrechos generalmente son familiares. Entonces, todo su entorno familiar también se encuentra afectado desde muchos puntos de vista, desde lo económico, porque no pueden ir a trabajar, en algunos corren riesgo su trabajo, no tener la logística para que lo asistan proveyéndole alimentos o, en fin, cosas que necesiten. Entonces sí, se está implementando ya desde hace un tiempo y vamos a fortalecer y a trabajar más sobre esa logística de asistencia en diferentes aspectos. Sí, para Salvador o para el doctor Lorenzo. Quería marcar 4 puntos que por ahí son los que más se han venido hablando en lo que fue sobre todo la última semana. Uno con respecto a la discriminación de casos de las localidades, que ya fue respondido, que de hecho es algo que se agregó. Otro sobre esta posibilidad que nosotros sabemos que es improbable, pero que la gente muchas veces no lo asume, que es esta posibilidad de no poder modificar datos, digamos, que también fue explicado, pero quería por ahí preguntar 2 puntos, que se agregó uno más con respecto al Comité de Bioética. Uno, si el Comité de Bioética forma parte del Comité de Crisis y si, por ejemplo, esto que acaba de explicar el doctor Lorenzo, de no poder brindar nombres de los pacientes, en otros municipios lo han hecho. Eso depende un poco del Comité de Bioética, de decir, preferimos reservar el nombre del paciente, porque hay distritos donde lo han hecho, donde han dicho quién era la persona infectada y dónde recurrir. Y por otro lado, que nos quedó de la semana pasada, por ahí ya es un poco también anacrónico, que fue el caso del primer fallecimiento, si finalmente se pudo detectar el nexo de contagio, dónde se había contagiado. Sí, el primer nexo del fallecido sí se pudo conectar, se pudo hallar el nexo. Voy a hacer una contestación como abogado, no como intendentes. Creo que si otros distritos lo han hecho, han cometido o han incurrido
en violar la normativa. Estamos hablando de derechos humanos garantizados por la Constitución y por pactos internacionales. Es un derecho humano que está garantizado y nosotros lo tenemos que cuidar. Hay dos tipos de información. La información interna que los estados tenemos que manejar para controlar la parte epidemiológica, que muy bien lo detalló Valeria, espectacular fue la explicación, y otra es la información que nosotros tenemos que administrar y ofrecerla a la comunidad, que también tiene el derecho de saber. Pero también en ese derecho de saber está el derecho humano, que es el derecho confidencial, que debemos preservar no solo al paciente, sino también a su entorno. No sé si doctor quiere o Valeria quiere. No, yo iba, habiendo abogados en la... iba a resaltar lo que dijo Salvador, está respaldado por la ley. La Constitución ampara el derecho a la confidencialidad. Así que no cumplir con la confidencialidad, además de ser antiético, es ilegal. Yo opino que lo que, por más que otros lo hayan hecho, creo que no corresponde. Y además, otra cosa que yo quería aclarar es que la confidencialidad en el ámbito de la medicina, además está respaldada por el secreto médico, que además el profesional de la salud, médicos y todos los que actúan, tienen la obligación legal de preservar la confidencialidad. Así que a dos puntas, digamos, está el asunto. No, iba a agregar lo mismo, lo del secreto médico con el juramento hipocrático, pero lo hizo Hernán. Gracias. Al intendente, primero si sirve, lo felicito fervientemente por la reincorporación, como dijo el doctor Hernán Granato. Tuve la fortuna de trabajar allá por la década del 80 con él y sé que es una personalidad. La segunda, si va a pasar como Villegas, que se van a flexibilizar los controles, me importa, pese que tengo afinidad con Junín y con Beria. Junín hay 400 casos, de ellos 130 son personal de salud. En Beria hay 100. Y para el doctor Lorenzo, un médico de Junín que atiende en un hospital de Zárate, se contagió por segunda vez. Eso que era una vez sola quedó en la nada. Pues una investigación, científicos japoneses dice que el virus dura sobre la piel 9 horas. Y otra que habría en la Argentina próximamente algún medicamento para combatirlo. Sí, en cuanto a la posibilidad de reinfección, no está todo dicho. Esto de que se crea una inmunidad definitiva está en cuestionamiento. Se cree que, por lo que dicen algunos, es una inmunidad de corto plazo, lo cual no está claro, no lo tienen claro los expertos, por supuesto menos yo. En cuanto a la forma de contagio, la forma de contagiarse en la mayoría de los casos es en forma directa, a través de saliva, a través del aire, pero también está descrita la forma de contagio a través de objetos, a través de la permanencia en la piel. Y en cuanto a la medicación, si hay tratamiento, hay varias propuestas, algunas con cierto estudio científico, lo cual por algún motivo todavía el Ministerio no lo ha aprobado, y otros que están en pruebas, pero en sí no hay nada concreto que el Ministerio nos diga está aceptado, está protocolizado tal o cual tratamiento. No sé si mis colegas también pueden aportar algo respecto a eso. Sí. No, yo quisiera profundizar o recalcar otra vez el tema del contagio. COVID se contagia a través de gotas. Las gotas no llegan más allá de 2 metros y esas gotas son expulsadas cuando uno canta, habla o se ríe, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con las medidas de precaución. ¿Cómo nos cuidamos? Nos cuidamos usando tapabocas que
¿qué hacemos cuando usamos tapabocas? Impedimos que si nosotros tenemos COVID, impedimos que nuestras gotas salgan y contaminen las superficies, o si hay otra persona cercana que le llegue esa gota, y si el otro también la usa, hay doble resguardo. Por otro lado, cuando la otra manera de contagiarse es sobre las superficies. Cuando caen esas gotas, toco esas superficies y mi dedo, mi mano, toca la boca, la nariz, el ojo. Entonces, esa es una vía de contagio. Por eso las medidas de cuidado tienen que ver con la forma de contagio de COVID. Si dura 9 horas en la mano, ¿sí?, en la piel, si yo me lavo las manos frecuentemente o uso alcohol frecuentemente, limpio frecuentemente los picaportes, las superficies, los teléfonos, eso va a hacer que el virus muera, ¿sí?, porque es un virus que tiene alta contagiosidad, pero es un virus que el alcohol al 70% lo mata. El jabón con el agua también lo mata y la lavandina también, o sea, es un virus fácil de matar, ¿sí? Lo que pasa es que no lo vemos y nosotros no tenemos incorporadas esas actividades en forma automática, ¿sí? Tenemos que estar pensando para usar continuamente tapabocas, mantener la distancia social y lavarnos frecuentemente las manos. Contestar, no sé si el doctor Granato quería decir algo más. Yo quería hacer dos cositas. Nosotros en su oportunidad hicimos una recomendación al hospital en el sentido de cuando surgió, no sé si se acuerdan, el uso de la hidroxicloroquina y algún otro medicamento. Entonces, ¿qué determinación? Bueno, nosotros discutimos el tema en el comité y terminamos por aconsejar lo que después realmente ellos lo tomaron, pero realmente el Ministerio de Salud aconsejó lo mismo, es decir, no usar nada, absolutamente nada que no estuviera aprobado por el ANMAT, que es la asociación que rige esto. Y por otro lado, quería una reflexión como para, digamos, aportar algo. Ustedes saben que la ciencia biológica y la ciencia médica es totalmente dinámica y llena de incertidumbre. Lo que hoy es cierto, mañana estudios confirman que no y cambia. Así que hay un poco de todo eso en esto que van estudiando e investigando a medida que aparecen novedades y que aparecen estudios. Y hay, con respecto a las medicaciones extraordinarias, solamente se pueden usar si se ingresa a protocolos, que se llama security, que son protocolos de investigacionales, pero eso tiene que estar inscrito en un protocolo investigacional y seguir un determinado orden de acuerdo a los dictámenes y a las normas que dicta ese protocolo, con drogas que están más o menos, diría por decirlo de una manera simple, sospechadas de que son efectivas. Pasó eso con el plasma, pasó con otras de Remdesivir y otras drogas. Bueno, eso era un pequeño aporte. Sí, no sé si quería que conteste la pregunta con respecto a los controles. La verdad que, bueno, hemos tenido reuniones con varios intendentes y las seguimos teniendo y hemos debatido el tema de los controles. Muchos distritos ya han levantado los controles porque han perdido efectividad. Y como lo dije anteriormente, yo creo que tenemos que empezar a convivir con el virus. Ya tenemos, la comunidad tiene un conocimiento amplio y el Estado tiene que seguir aportando ese conocimiento con respecto al virus. Y la tendencia es ir levantando los controles, pero sí hacer un control exhaustivo en la franja etaria más complicada, ¿no? El cuidado a la franja etaria que son las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, para llevar un cuidado desde ese lugar, que de hecho nosotros lo hemos hecho de un principio y fue uno de los pocos distritos con respecto a los geriátricos. Hemos hecho un trabajo muy importante porque creemos que es ahí donde nosotros tenemos que gastar las energías
para cuidar a esas personas. Bueno, supuestamente hasta hoy, 7 miércoles, las medidas de Robert de distanciamiento, de más rigidez, iban a correr hasta hoy inclusive. Quería saber si se continúan, si llegan hasta hoy miércoles, en Robert específicamente. Bueno, analizando la situación epidemiológica de la situación, no solo de todo el distrito, sino especialmente en Robert, hoy termina ese decreto, pero no quiere decir que nosotros, cuando vayamos trabajando o viendo la situación, no solo de Robert, sino las otras localidades y Lincoln, vayamos buscando el equilibrio tomando estas medidas, que son restricciones que hacemos para acompañar todo el trabajo que desde salud, con el aislamiento, llevan adelante. Bueno, a partir de hoy, Robert sigue en la normalidad de la fase 5, como estamos decretada por el gobierno provincial, pero sí a nivel distrito, a nivel territorio, siempre evaluamos diferentes situaciones en diferentes sectores para ir tomando o no estas medidas. Dos preguntas. Una para intendente de Sabor Serenal, que lo que usted dijo actualmente de los intendentes creo que está prácticamente en coincidencia con flexas de General Viamonte y declaraciones que hizo algunos medios en el día de hoy o ayer, en el cual dice que se terminó el tiempo del aislamiento, que se terminó el tiempo de los controles y un poco lo que dice usted, hay que empezar a basarnos en la responsabilidad ciudadana. Y la otra es para el doctor Lorenzo, para la doctora. La gente, usted sabe que lo que dije anteriormente, estamos en una ciudad chica, piensa que fue que fue aquel, bueno. Entonces te llaman y te dicen, pero ¿cómo puede ser si tenía COVID si ahora entró en el negocio? ¿Cómo puede ser si ahora está atendiendo? ¿Cómo puede ser? Y entonces la pregunta es esta, ¿una persona cuando está dada de alta puede hacer vida normal? Primero te contesto lo de Franco Flexa, el intendente de Viamonte. No solo el intendente de Viamonte, sino puedo nombrar todos los intendentes de la región que hablamos de esta situación, y varios son médicos, como el de Villega, que lo levantó y es médico. Yo creo que tenemos que pasar de la etapa del aislamiento al distanciamiento. Ahí es donde está el cuidado, en el distanciamiento social, con todos los cuidados que han detallado los médicos. Pero esto también hay que ser claro, no quiere decir que nosotros podemos llevar adelante ese distanciamiento, ese cuidado, todo lo que podemos gastar en energía para estar bien, que no nos contagiemos, porque puede pasar que nos contagiemos. Esto, lo que baja es el porcentaje de contagio, todo ese cuidado. Estamos frente a una pandemia donde tenemos que empezar a aprender a convivir. ¿Nos vamos a contagiar? Lo dije, sí, es probable, pero que ese contagio sea lento, para tener esa línea de contagio plana, porque si esa línea de contagio, como lo dije del principio, se dispara, ahí es donde colapsa el sistema de salud y todas las personas no pueden ser atendidas como corresponde en el sistema de salud. Si nosotros podemos mantener esa línea de contagio plana, es obvio con un trabajo en conjunto esto, no solo el Estado, las instituciones y la comunidad en sí con su responsabilidad, vamos a bajar ese porcentaje para que los contagios sean lentos. Después, bueno, lo otro lo va a contestar el doctor Lorenzo, creo. Sí. Sí, en cuanto a aquel paciente que fue positivo y que cumplió con las medidas de aislamiento que corresponde, ese aislamiento de seguridad, cumplido el tiempo establecido, ese paciente no contagia. Así que puede hacer su vida dentro de la normalidad que todo vecino está haciendo. Lo cual, esto no me preguntaban si hay posibilidad de que se vuelva a contagiar. Esto es un tema de discusión que no está claro, pero aquella persona que cumplió con su aislamiento de seguridad puede hacer una vida normal. Por supuesto, esa persona depende que haya tenido síntomas severos o que debe tener un seguimiento clínico, pero ya va para su salud si eso quedó algún tipo de secuela. Pero esa persona no contagia. Vida dentro de la normalidad que estamos viviendo todos. Quería aclarar que las altas de ese aislamiento se dan desde salud, ¿sí? O sea que está consensuado con el paciente, está consensuado con su entorno familiar. Nadie caprichosamente sale de su casa sin el alta,
¿sí? Digo, para que la gente se quede tranquila, hay un seguimiento y las altas que se dan cuando corresponde, ¿sí? Cuando corresponde a cada uno de los casos. Doctor, ahora sí me escucha. Le pregunto, ¿cuál es la situación actual del médico que fue contagiado por coronavirus? ¿Está trabajando? ¿No lo está haciendo? ¿El Estado ha tomado alguna determinación? Yo lo expliqué en su momento. Nosotros a nivel Estado hemos hecho un sumario donde tiene el debido derecho de defensa en ese sumario y después hemos aportado las pruebas a la causa federal y es la justicia federal la que dispondrá, ¿no? Él está trabajando creo que en su actividad privada, por el momento por este sumario no en el hospital, pero esto es una cuestión a resolver como corresponde dentro del procedimiento y la ley que marca. Y la otra pregunta tiene que ver con el doctor Lorenzo. Usted hablaba hoy de la confiabilidad de las personas que están trabajando en el centro, en el hospital en este caso. Se habla de que aquellas personas que atienden en la salud, cuando tienen o están en cuarentena, no se le efectúa el pago de esos días. ¿Esto es así? ¿Es solo un trascendido? No, rotundamente no es así. No es así. Son personas que si están en cuarentena, están de licencia por enfermedad y además por motivos de haber estado cumpliendo su trabajo. De ninguna manera se hace ningún tipo de descuento. De ningún tipo de descuento. Cobran como si estuviesen trabajando. Eso rotundamente es así. Perdón, un comentario que me parece que va un poco en lo que intentamos explicar. Los pacientes por ahora siempre tienen que darse en referencia al caso 2, caso 3. La pregunta respecto de qué puede haber pasado con el caso, qué tal cosa, no es una información que debe darse porque es del ámbito privado del paciente. Pregunto por el doctor Serenal. En una radio hizo públicamente que era referencia al doctor. Entiendo la pregunta. Es una idea que nosotros con el comité intentamos que puedan empezar a pensar que justamente el derecho del paciente es el resguardo de la información. Los ámbitos judiciales que tengan que intervenir en el caso, si fuera necesario, lo harán como corresponde. Desde el Comité de Bioética lo que tratamos de bregar justamente es el derecho del paciente que sea respetado, sea cual fuera el paciente, sea cual fuera la situación en la cual se encuentra. Perdón, otra pregunta que nos habían dicho era si pertenecíamos al Comité de Crisis. Nosotros no pertenecemos al Comité de Crisis, somos convocados cuando hay un dilema ético que hay que poder pensar. Y nuestra recomendación no es vinculante, que ya lo había aclarado el doctor Granato. Perdón, para que quede claro, por un lado va la parte de bioética, pero por el otro lado va la parte, digamos, legal. Es decir, si esa persona incurrió y produjo un daño a la comunidad, evidentemente puede haber un sumario, puede haber una denuncia, lo cual no implica que se resguarde el nombre, si se van dos cosas separadas. Eso es lo que quiso explicar, ¿verdad? Sí, la bioética no puede de ninguna manera contradecir la ley. Todo bajo la ley. La bioética, inclusive las leyes de los últimos años, prácticamente son todas inspiradas en normas bioéticas. No hay, a veces puede entrar en colisión en algún dilema, pero eso sería motivo de otra. Y entonces cuando existe un dilema ahí es donde hay que aclarar y discutir y decidir. Cuando hay dos derechos que entran en colisión, hay que evaluar los más y los menos, la oportunidad, etcétera, etcétera. Y ese es casualmente el trabajo del Comité de Bioética, pero ese es un tema no para ahora. Bueno, muchas gracias.